Bienvenidos al programa radial Desde la Distancia Nos Escuchamos. Entonces hay que tener en cuenta el concepto de violencia y que nos habla la violencia de los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que existe un tránsito entre el concepto de maltrato infantil hacia el concepto de violencia de niños y niñas y adolescentes. En este punto vamos a hablar de violencia que se evidencia en niños y niñas y adolescentes y la diferencia que hay entre maltrato infantil y violencia en niños, niñas y adolescentes, ya que la primera solo se realiza a los menores de la primera infancia y la segunda desde 0 hasta la adolescencia. Esto no hay que categorizarlo, ni que sea analítico y conceptual, sino también de la relevancia del delito que se comete. Hablando desde un enfoque de género, comprender que la violencia puede afectar de manera directa a niños, niñas y adolescentes y qué factores de riesgo pueden variar según el sexo, la identidad y las expresiones de género. Eso hay que resaltarlo y hay que tenerlo en cuenta. De violencia contra los niños, niñas y adolescentes se equipara y guarda armonía con los desarrollos normativos colombianos en materia de violencia intrafamiliar, escolar, sexual contra la mujer, entre otros. Eso se destaca en el artículo 18 del Código de la Infancia y de la Adolescencia, en el cual se establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico y abarca la complejidad de las problemáticas y de las observaciones, amenazas y vulneraciones al derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal, en el cual el maltrato es entendido como toda forma de violencia o agresión sobre el niño, niña y los adolescentes. Hay que destacar que la violencia contra niños y niñas y adolescentes tiene tipos o formas de violencia. Sí, también se acuestan las afectaciones o los daños, también los agresores que hay, también el ámbito o contexto en lo que se presenta. Hay que tener en cuenta y destacar esos puntos. La violencia contra niños, niñas y adolescentes se expresa a través de la violencia tanto física como psicológica, sexual, la omisión o trato negligente y otro tipo de violencia. Encontramos la violencia física. Entonces en la violencia física hay con la mano y el cuerpo, con objetos, con armas que producen quemaduras y otras formas de violencia. Violencia psicológica también podemos ver el rechazo, la humillación, aterrorización, el aislamiento, permisividad es un tipo de violencia, restricción a las autonomías, sobreexigencia, instrumentalización, exposición a violencias infantiles, violencia sexual, encontramos el abuso, la explotación sexual, la violación, tratar con fines de explotación sexual y otras formas. También la omisión y la negligencia y otras formas de violencia. Encontramos el síndrome del bebé zarandeado y síndrome de Munchausen. A continuación les voy a hablar sobre el contexto en el que se presenta la violencia. Entonces, en estos contextos se pueden presentar en escenarios como en lo privado, que se encuentra la familia, los cuidadores, en lo público, que puede estar relacionado en lo comunitario, como parques, vecindarios, bueno, calle, etcétera, y en lo institucional, que es instituciones educativas, instituciones de protección, instituciones de salud, instituciones de justicia, etcétera, y también lo podemos encontrar en lo tecnológico y virtual, que es a través de redes como las mensajerías instantáneas, los blogs, las redes sociales, y cómo se ejerce algún tipo de violencia psicológica sexual o constituirse como en una causa o consecuencia de la violencia física por medio de En este caso hablaremos de los agresores o agresoras, que en este caso podemos encontrar una persona agresora en el ámbito familiar, que es como la familia de convivencia, la familia extensa. También se puede encontrar la persona agresora en cuidados o en la
factores institucionales donde se encuentran las docentes y comunidad educativa, religiosas, personal de la salud, actores de servicio de protección, etc. También en grupos de delincuencia o desconocidos. Generalmente la violencia es ejercida por personas conocidas con vínculos y cercanías a los niños o adolescentes. No obstante, claro, es necesario mencionar que esta también puede ser ejercida por personas desconocidas como grupos de crimen organizados, en las que la utilización de estos niños o adolescentes generan beneficios para sus propósitos ilícitos. Cuando hablamos de personas desconocidas, es una persona que actúa sola o con grupos o organizaciones que buscan aprovecharse de las condiciones de especial vulnerabilidad de nuestros niños o adolescentes, como es el caso de las balas perdidas, accidentes de tránsito, ataques indiscriminados. A continuación también vamos a hablar de la afectación por causa de violencia. Esto no solo se refiere a los daños físicos, sexuales, psicológicos, sino también se refiere al potencial daño en el desarrollo integral, la construcción de la identidad del niño o niña o el adolescente. En la afectación de la violencia está relacionado con 6 aspectos fundamentales, que es el tipo de daño, que los daños pueden ser físicos, psicológicos, sexuales en algún proceso del desarrollo de los niños y adolescentes. El segundo es la frecuencia, que se refiere a las repeticiones de los hechos de violencia, independientemente de la frecuencia con que se haya presentado siempre, se considera un hecho de violencia. También se encuentra la intensidad, que es el nivel del daño o lesión que causan los hechos de la violencia de la salud física y mental de los niños y adolescentes. El periodo evolutivo, que tiene que ver con los hechos de violencia, si han sido en la primera infancia o adolescencia, de acuerdo con la etapa del desarrollo, y el hecho de violencia afectará el curso de vida de estos niños y adolescentes. El vínculo afectivo con la persona agresora, vulnerabilidad especial, hace referencia a los hechos de violencia que ocurren en estos niños y adolescentes, eh, tales como situación de discapacidad con enfermedades físicas o psicológicas graves o crónicas y etc. Los factores de riesgo contra los niños, niñas y adolescentes nos habla de un informe mundial sobre la violencia y la salud del 2002 de la Organización Mundial de la Salud y el informe mundial sobre la violencia contra niños y niñas y adolescentes del año 2006, que adoptó el modelo ecológico. Lo cual nos habla que el modelo ecológico permite analizar los factores que influyen en el comportamiento o que aumentan el riesgo de cometer o padecer actos violentos, clasificándolos en 4 niveles. El primer nivel viene a ser el individuo, el ontosistema. Se identifica por medio de los factores biológicos y de la historia personal individual que influye en el comportamiento pues como de cada individuo y que aumentan sus probabilidades de convertirse en víctimas o perpetradores de actos violentos. En el segundo encontramos las relaciones, que es en microsistemas, que abordan las relaciones más cercanas, como las mantenidas con la familia, los amigos, las parejas, los compañeros, y que se investiga cómo aumentan estas el riesgo de sufrir o perpetrar actos violentos. Como tercero encontramos la comunidad, que es esos sistemas. En el tercer como tal nivel se encuentran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones sociales como las escuelas, los lugares, etcétera. Y se intenta identificar como tal las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos. Y por último encontramos cultura, que es macrosistemas, que se interesa por los factores de carácter general, relativos y como de una estructura de la sociedad que contribuye a crear como un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia. Señales o indicadores de alerta para la detención de situaciones de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esto lo que quiere decir es que nos tenemos que fijar o tener en cuenta que si el niño o el adolescente o la niña tiene alguna lesión o alguna alteración en su desarrollo físico o psicológico, que no corresponde con el momento evolutivo del mismo o por algunas causas orgánicas y que puedan indicar que algo está sucediendo y que está afectando su desarrollo de vida.
Hay que tener en cuenta que estas señales de alerta no prueban una situación de violencia, ya que puede parecer como síntomas de otras circunstancias o hechos, pero sin embargo tenemos que indagar más a fondo o en este caso intervenir. También hablamos de una violencia física, de una violencia psicológica y de una violencia por negligencia. Es importante destacar que desde nuestro proceso académico y profesional es indispensable conocer el marco normativo que regula la atención de niños, niñas y adolescentes en caso de ser vulnerados a causa de cualquier tipo de violencia. Es por eso que en este espacio les contaré a partir de una secuencia de línea del tiempo el marco normativo por el cual nos regulamos. En primer lugar, tenemos el Código Civil que se dio en 1974. El cual nos habla que los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrá la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente desde el respeto y la responsabilidad. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas y acogido por Colombia en la Ley 12 de 1991, nos habla del desarrollo de una política para la niñez y la adolescencia que reconoce a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos. Es así que en la Constitución Política de Colombia decretan los derechos fundamentales de los niños en el artículo 42, 43, 44 y 45 de 1991. A su vez, en la Convención Belén do Pará, aprobada por Colombia de la Ley 248 de 1995, se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos. Y el código más importante es el Código Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, artículos 7, 8 y 18, que tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Es así que en la Ley 1257 del 2008 se dictan y se establecen las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Dando paso al decreto 4798 de 2012, Ley 1257, consagrados en el artículo 6, donde nos garantizan ambientes educativos y una vida libre de violencia para niños, niñas y adolescentes. Por último, tenemos la Ley 1620 del 2013, donde se crea un Sistema Nacional de Convivencia Escolar para la formación del ejercicio de los derechos humanos y educación sexual y prevención para la mitigación de la violencia escolar en estos campos. Por otro lado, en el lineamiento encontramos unas acciones encaminadas a la coordinación intersectorial para el restablecimiento de los derechos, donde es importante resaltar que como profesionales debemos tener la responsabilidad de conocer el abordaje interdisciplinario y sus acciones desde la intervención y el acompañamiento de los distintos sectores. Es así que, en primer lugar, tenemos el sector salud, donde se debe tener en cuenta que como profesionales estamos comprometidos en verificar que se cumpla con la valoración y atención especializada acorde al tipo de lesión y de violencia sufrida por el niño, niña o adolescente. También se debe gestionar las citas médicas para la recuperación, rehabilitación de su salud física y mental por causa de la violencia. Desde el sector de justicia se debe apoyar, acompañar al niño, y adolescente en su proceso penal junto con su familia. Desde el sector de educación se debe garantizar la valoración pedagógica ante las instituciones educativas con el fin de identificar posibles dificultades escolares. Y por último, desde el sector de protección es necesario identificar si en la dinámica familiar se presenta violencia de género dentro de algunos miembros de la familia. También se deberá identificar las redes o servicios sociales, comunitarios o redes de apoyo de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia para garantizar su restablecimiento de derechos. Desde los ejes de intervención encontramos 3 etapas. La primera etapa es la identificación, el diagnóstico y la acogida.
En esta etapa se analiza el ambiente de acogida y protección, las situaciones particulares que generaron el ingreso del niño, la niña y la red vincular de apoyo a la modalidad de atención según sea su caso. Desde esa etapa se identifican los factores de violencia asociados. También se brinda una valoración inicial donde se establecen los patrones de crianza, se establece un fortalecimiento de vínculos familiares y se resignifica los hechos de violencia. En la etapa 2 encontramos la intervención y protección. Esta etapa tiene como objetivo desarrollar un proceso de atención de fortalecimiento tanto individual como familiar a través de acciones que lleven a superar los factores que dieron origen a esta violencia. Desde allí destacamos que vamos a hacer un fortalecimiento individual y familiar, vamos a brindar talleres con padres, madres y cuidadores, vamos a hacer una identificación de las situaciones de violencia al interior de la familia y posibles factores de riesgo dentro de ellas. Por último, en la etapa 3 nos encontramos la preparación para el egreso. Allí se prepara al niño, niña o adolescente o su familia, la red vincular de apoyo en este caso para el reintegro a su familia de origen, la familia adoptiva o para la vida independiente, ya sea. Ahí igualmente se sigue fortaleciendo los vínculos familiares, se realiza encuentros familiares, se involucra a los padres, madres y cuidadores con la asesoría y acompañamiento del equipo interdisciplinario. Cabe aclarar que todas estas etapas y todos los ejes de intervención se dan desde un equipo y desde un trabajo interdisciplinar donde se interviene y donde intervienen los diferentes actores para realizar una intervención y un acompañamiento adecuado.